Bueno, lo que seguramente va a subir la temperatura va a ser el clima político en la provincia, a partir que se concrete de manera oficial esta reforma, esta modificación parcial a lo que es el sistema electoral en la provincia de Salta, tema que lo venimos charlando ya desde hace algunas semanas atrás, pero seguramente la semana que viene se va a concretar de manera definitiva, porque ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de la provincia, la suspensión de las PASO, de las primarias abiertas y simultáneas para la elección del 2021, se mantiene el sistema de voto electrónico y se agrega esto que se llama ficha limpia. Así que bueno, el Senado estuvo llevando adelante una serie de reuniones con referentes de diferentes partidos políticos, también lo hizo con el ministro político del gobierno de la provincia, y llegó a esta conclusión. Así que el jueves seguramente se lo tratará. Pero vamos a ver cómo fue toda esta charla que tuvieron con dirigentes políticos desde el Senado. Para eso la hemos invitado para que conversemos del tema a quien es la senadora provincial, obviamente, por el departamento de La Caldera. Estamos hablando de la doctora Silvina Avilés, a quien con muchísimo gusto la recibimos acá en 7 PM, porque aparte es una muy querida amiga. Senadora, doctora Silvina Avilés, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos como siempre, gracias por tu tiempo. Gracias a vos por el contacto. No, al contrario. Bueno, te queremos escuchar, doctora senadora Avilés, porque contanos un poco, contarle a la audiencia de 7 PM cómo fue esto que se llama el backstage, lo que está detrás de la escena, de cómo es que claro, lo más jugoso, lo más sabroso. ¿Cómo es que se llegó a este dictamen para que la semana que viene, se llegue a esto, suspender las PASO, ficha limpia y mantener el sistema de voto electrónico? Te queremos escuchar. Bueno, la verdad que fue largamente debatido, porque pensábamos que era algo que no podía tomarse en una decisión solamente de la legislatura, sino que tenían que participar los verdaderos actores, que son los partidos políticos. Frente a esto, invitamos a todos los partidos políticos reconocidos en la provincia a distintas reuniones que mantuvimos a través de Zoom. Participaron, te diría que el 90% de los partidos, creo que 3 nada más no participaron, pero todos los demás participaron activamente, y hubo una coincidencia, no del 100%, en cuanto a la eliminación de las PASO. La mayoría lo veía como auspicioso a esto. Veían auspicioso también la eliminación de las doble candidaturas. Algunos pensaban que había otro sistema mejor de votación que el voto electrónico y proponían la boleta única papel. Otras posturas en cuanto a estos temas. Pero en lo que se refiere a las PASO, quizás un 80% estaba a favor de la eliminación de las PASO. Mantuvimos también reunión con el ministro de Gobierno, con Ricardo Villada, para ver también cuál era la postura del Ejecutivo Provincial. Lo que Ricardo Villada nos propuso es suspender en este año 2021, en el próximo año electoral, provisoriamente las elecciones PASO, que los partidos vuelvan a tener su vida institucional, que puedan proponer sus candidatos, y ver después cómo avanzamos, si avanzamos o no por la eliminación definitiva. Exacto. Nosotros habíamos presentado, mejor dicho, varios senadores, un proyecto en el cual proponíamos la eliminación. Y cuando a mí me preguntaban por qué, yo decía un poco porque se había desnaturalizado las PASO. Las PASO era que todos los ciudadanos participemos, que no sea solo algo que venga, candidatos que vengan solamente del seno de un partido, pero la realidad nos demostraba que un poco se había desvirtuado el principal objetivo, que era la participación ciudadana, comprometida, que iba a las urnas, porque frente a la posibilidad de no poder salir candidato de mi partido, empezaron a armar muchísimas
muchísimos partidos municipales que terminamos, por ejemplo, con una elección en Rosario de Lerma con 53 o 54 con 54 partidos. Entonces todo el pueblo más o menos era candidato. Había más candidatos que gente, dicen algunos. Totalmente, que contar la cantidad de concejales titulares, concejales suplentes, algunos postulaban su intendente, quizás postulaban sus diputados o senadores no se elegía en Rosario, tenemos la mitad del pueblo casi. Exactamente, sí. Así que en cada casa había un candidato. En cada casa había un candidato, más o menos así. Situación a la que no era ajena tampoco la Caldera, Nosotros creo que teníamos como 12 candidatos exactamente, a intendente, y algunos los conocíamos, pero eran candidatos a intendente. Sí, exactamente. Y frente a esto, los partidos políticos habían dejado de tener vida institucional, habían dejado de tener vida en la sociedad, habían dejado de hacer un poco ese trabajo social, de barrio, de militancia que se hace, ¿no? Y nosotros creemos que es muy importante fortalecer a los partidos y que los partidos tengan una activa participación política, social, que sean parte de esta sociedad. Esta es mi postura, ¿no? Entonces, yo veía como auspicioso la eliminación de las PASO frente a esta realidad que nos ha tocado vivir en los últimos años, pero también teniendo en cuenta lo que significó para la ciudadanía tener que ir 4 o 5 veces a votar. La verdad que no creo que a nadie le haya gustado ir tantas veces a votar, por más que es lindo ejercer nuestro derecho cívico de ir a poner el voto, elegir a nuestros representantes. Hay muchos a los que no les gustó estas 5 veces de ir a votar, y también frente a candidatos que a lo mejor terminabas votando quizás al candidato o se terminaba votando en general a un candidato que sacaba mayoría de votos en las PASO, todo, pero pasaban las PASO y se unían a lo mejor los otros partidos que habían sacado una mínima cantidad de votos y terminaban imponiendo un candidato que no era el que había sido el más votado por la ciudadanía. Sí. No sé, son distintas realidades que hemos ido viendo. Así que yo la verdad que veo como auspicioso que por ahora se suspendan las PASO y bueno, veamos qué pasa en el próximo año electoral. En el próximo año. Ahora, senador Avilés, ¿cuál fue la argumentación? Porque no quedó del todo claro o directamente no la dieron el ministro político del gobierno, el ingeniero Villada. ¿Por qué solo la suspensión? Yo aclaro y como siempre dejo en claro mi postura. Coincido plenamente con vos, para mí las PASO eran necesario que se la elimine porque estaban atentando directamente contra la vida de los partidos políticos, porque lo vaciaron a los partidos políticos el tema de las PASO. Pero bueno, es una opinión personal, pero coincide con lo tuyo. Ahora, ¿por qué solo suspensión para la elección del año que viene y en el 2023 seguramente cuando haya elección para cargos ejecutivos volverán las PASO a Salta? ¿Qué explicación, qué razonamiento le dejó el ministro político del gobierno a ustedes, a los senadores? Él lo que opinó es que en estos momentos estamos viviendo una especial situación, en esta situación de pandemia, en la cual llevar a la ciudadanía muchas veces a una elección en la cual hay una concurrencia importante de gente a determinados lugares, era de cierta manera riesgoso. Una cuestión económica también, todo lo que significa 4 elecciones en un mismo año, ¿no? Pero también él dijo, y nosotros coincidimos, que es muy simplista tener que hablar solamente de una cuestión económica, cuando lo que estamos buscando son los mejores candidatos, la mejor representatividad o que haya una mejor participación. Pero nos propuso esto para que para la próxima elección se pueda discutir la eliminación o no de las PASO, veamos la experiencia que tenemos, y también en cuanto al sistema de votación. Porque frente a la posibilidad que yo hace rato te decía de la boleta único papel, nos explicó que desde el gobierno se viene trabajando en eso, se viene estudiando el tema, han encontrado pro y contras en la boleta única, como también hay pro y contra con el voto electrónico. Entonces nos proponía que nos constituyamos como veedores en Santa Fe a los fines de que veamos cómo funciona la boleta única papel ahí, y a lo mejor ya sea tomar ese sistema o mejorarlo o mejorar nuestro sistema de voto electrónico. Entonces que una vez pasadas las elecciones del 2021 podamos sentarnos a charlar
ya sobre la eliminación o no de las PASO y sobre la eliminación o no del voto electrónico después de esta experiencia que tengamos en el 2021. Claro, pero habiendo, como se dice, in situ, mirando en Santa Fe cuál es la realidad, hablando con el ciudadano, porque creo que, en definitiva, habría que legislar pensando en darle mayor garantía, mayor representatividad al ciudadano, ¿no? Y no pensando solamente en lo que le puede servir mejor o no a la dirigencia política. Ahora, senadora Vilés, y en el tema de la ficha limpia, que es algo que se incorporó, no digo a último momento, pero sí salió en el último tiempo, ¿y cuál es la idea por la cual ustedes consideran que sí es necesario? Y a vos te pregunto como abogada, ¿hasta dónde llega el alcance de la ficha limpia para permitir o no la participación de un posible candidato de cualquier partido, de cualquier lista, ¿no? Mira, el tema de la ficha limpia, sobre todo lo que hacemos es que los partidos tomen conciencia sobre esto al proponer a sus candidatos, porque yo soy de la postura de que si nosotros, la ficha limpia creo que a todos nos gusta, Claro. que todos quisiéramos tener candidatos que no tengan ninguna denuncia, ningún proceso. Como yo digo, que tengan currículum y no prontuario, ¿no? Claro, pero también tenemos que ver qué dice la Constitución y tenemos que pensar también Claro. que eventualmente puede un candidato plantear y decir, a mí la Constitución me habilita, ustedes por una ley no pueden no habilitarme a ser candidato. Exactamente. Entonces, lo que proponemos sobre todo es en el mismo sentido de la Constitución, el tema de la ficha limpia y sobre todo instar a los partidos políticos que en el trabajo interno, en el trabajo partidario, puedan a lo mejor trabajar activamente en pos de no presentar candidatos con fichas sucias, por así decirlo. Sí, claro. Y que tengan un buen currículum más que un gran prontuario. Exacto. Así que hemos trabajado en ese sentido, porque yo realmente no quiero que una ley después sea tachada de inconstitucional por quien quiera participar y válidamente esté respaldado por la Constitución. Claro, le contemos a la audiencia, bueno, estoy charlando con la senadora provincial por el departamento de La Caldera, con la doctora Silvina Vilés, que por otro lado es abogada. Le ratifiquemos a la audiencia, Silvina, que la Constitución dice que cualquier persona puede ser candidato, inclusive aquellos que estén con condena, siempre y cuando ésta no sea firme. O sea que si yo apelo una condena, y supongamos me voy en queja a la Suprema Corte de Justicia, y la Corte de Justicia, Suprema de Justicia lo tiene y no se pide, yo puedo ser candidato. Así es. Claro. Por eso, cuando hablaban de ficha limpia y algunos militaban este tema, decían, no, con la mera denuncia no pueden ser candidatos. Claro. Y está bien eso, está bien eso, creo yo, Silvina, desde el punto de vista. Es lo que todos quisiéramos. Porque si no, yo soy adversario político en La Caldera de la doctora Vilés, entonces digo, la Silvina me puede ganar, entonces ¿qué hago? Voy y te hago una denuncia de cualquier cosa que me robó una gallina y entonces vos ya te quedás fuera de la competencia. Así es, nosotros, si fuera que actuamos con total honestidad, nosotros quisiéramos no tener a nadie denunciado, ni siquiera denunciado como candidato, pero también podemos prestarnos a estos manejos que vos estás diciendo, que son tanto o más inmoral que estar denunciado. Claro, pero acordate que allá en los digamos en los inicios del siglo XX, lo que se llamaba la década infame y demás, bueno, lo que hacían los conservadores y demás con los otros candidatos era plantarle denuncia por cualquier cosa y lo dejaban afuera. Así es. No le permitían participar. También si nosotros llegamos a sancionar una ley en ese sentido. Claro, exactamente. Es muy delicado ese tema de la ficha limpia. Yo coincido con vos, Silvina, que hay que apelar a la responsabilidad de los partidos políticos, que el partido político, bueno, haga una zaranda de los que quieren ser candidatos y presente los mejores, ¿no? Y creo además que si uno le da vida institucional al partido político, quienes van a votar conocen quiénes son los candidatos, más que cuando hablamos de toda la ciudadanía, que hay mucha gente
que no está en la política o no conoce a los candidatos, sí. vota quizás el que mejor se posiciona, pero no tiene un conocimiento cabal del candidato, que sí puede llegar a ocurrir en el seno de un partido político, ¿no? No, claro, con la vida interna en los partidos se conoce todo el mundo, pero ahora los partidos están prácticamente vacíos, Silvina. Están vacíos, y además fíjate vos que hay candidatos que hoy no responden a ningún partido. No, son libres pensadores. Por ahí gana el que está más expuesto, el que tiene más prensa, el que sale más en Twitter o en Face. Esos son los que hoy ganan. Y por ahí los que realmente militan, los que andan en los barrios, los que tienen una actividad partidaria, no son los candidatos más conocidos precisamente por la ciudadanía. Por ahí son conocidos por el arco político o por aquellos lugares en los cuales militan, pero no por toda la ciudadanía. Y gana aquel que es el que más se expone o el que más conoce el manejo de las redes, ¿no? Exacto. Ahora, fíjate vos que hay un tema que a mí me parece importante que ustedes, los legisladores, los dirigentes políticos lo consideren, porque sé que me parece terrible, Silvina, aquellos ciudadanos que llegan a una banca legislativa por un partido político, por un frente, y una vez que asumen, se van de ese frente, no representan a nadie y siguen quedándose con la banca. Eso sería fundamental también ver de legislar, porque también la gran discusión si la banca es del ciudadano, del partido, del frente, pero creo que habría que avanzar ahí. Fíjate vos, hay una legisladora provincial, diputada, que bueno, llegó por un partido, pero ahora renunció a ese partido y se queda con la banca, y vos preguntás, che, ¿y a quién representa esta señora? Y seguramente a ella misma, ¿no? Y yo creo que es materia de legislar en la legislatura, pero también tiene que ser una discusión en el seno de los partidos y también de sus cartas orgánicas y demás, ¿no? Sí, porque si no, no es el único caso, hay un montón, ¿no? La famosa borocotización, que también le ha hecho mucho mal al tema. Bueno, aprovecho, senador Avilés, para que me des un panorama, podríamos decir una especie de balance corto, de cierre de lo que ha sido esta absolutamente irregular tarea legislativa en este año de la pandemia desde el Senado de la provincia, ¿no? Mira, la verdad que nosotros hace unos días hemos estado evaluando el trabajo de todos los senados del país, y tengo que decir realmente con mucha alegría que el Senado de la provincia fue el que más trabajó en todo el país, el que más proyectos sacó. Hicimos sesión todos los jueves, nunca dejamos de sesionar. Algunas sesiones las hicimos mixtas entre presencial y virtual, muy pocas totalmente presencial, y ya desde principio de este mes estamos haciendo, desde la sesión anterior, estamos haciendo totalmente presencial. Se han aprobado muchísimos proyectos de ley. En el día de ayer nada más hemos aprobado 11 proyectos de ley. Hemos trabajado muchísimo con leyes muy importantes. Ayer se aprobó la modificación del Código Procesal Penal en cuanto a la participación activa de la víctima en el proceso, que realmente creo que es un gran avance haber podido aprobar esto. Pero fíjate que previo a la aprobación de esto hemos tenido reunión con un montón de jueces, a pesar de la pandemia. Hemos tenido reunión con el secretario de Justicia, hemos avanzado con muchos proyectos que la virtualidad nos ha permitido estar conectados de alguna manera. Y en el marco de la pandemia hemos aprobado muchísimas leyes relacionadas con la pandemia, como declaraciones pidiendo el ibuprofeno inhalado, el tema del plasma, quién va a manejar el plasma. Ayer salió un proyecto de la autoría de Dani Nolasco y mío relacionado con la circulación de los pacientes recuperados de COVID. O sea que hemos estado a la par de la pandemia. Y también nos ha tocado legislar sobre ciertos créditos que tuvo que pedir la provincia, que hemos tenido que aprobar uno más, consecuencia también de esta pandemia, ¿no? Pero el trabajo del Senado nunca se paralizó, muy al contrario, hemos podido estar en contacto permanente, y también hubo mucho trabajo de cada uno de los senadores en su propio territorio, porque hoy más que nunca la gente necesitaba legisladores presentes que solucionen a veces los problemas del día a día. Claro, en la gestión, a lo mejor la gestión de un senador, de un diputado, que puede ser considerada, digamos, mínima, pero para los ciudadanos en este contexto de la pandemia, Silvina, resultó muchas veces, y esto me consta porque lo charlé con varios legisladores,
y resultaba de vida o muerte para una familia o para un barrio o lo que sea, ¿no? Así es, y sobre todo asistirlo en las cosas más elementales, sí. A veces asistirlo, no sé, en una cuestión de medicamento, en una cuestión de asistencia médica, en una cuestión alimentaria, en poder acceder a algún crédito para poder mantener su trabajo, cuestiones por ahí mínimas. Hemos seguido capacitando, desde el municipio de Vaquero hemos seguido capacitando a través de la manera virtual para seguir dándoles herramientas a la gente, alguna salida laboral en este marco en el que estábamos viviendo, y ha significado agudizar mucho el ingenio para poder mantener a los pequeños emprendedores, a los pequeños empresarios, a los pequeños negocios, porque el que ellos cierren para nosotros significaba la caída de fuentes de trabajo y más gente a quien asistir. Claro, es agudizar la crisis social, ¿no? Sobre todo en un departamento como el tuyo, ¿no? Con municipios como el tuyo, en La Caldera. La última pregunta es absolutamente de índole política. Ya se habla de manera cada vez más frecuente de, obviamente, una decisión que lo tiene que tomar el gobernador, pero bueno, ya hay rumores y demás, que se adelantarían las elecciones en Salta respecto de las nacionales. Se habla de votar en junio para los cargos provinciales y municipales, ya sin paso, y en octubre para las nacionales. ¿Cuál es tu mirada política sobre eso, senadora Avilés? Mira, yo ya escuchaba incluso que se podían llegar a adelantar desde mayo. Hay plazos que tienen que sí o sí ser cumplidos. Claro. Es una facultad del Ejecutivo dictar, mandar esta ley relacionada con el tema de los plazos y de las fechas. La verdad que la fecha para mí no es lo más relevante. Lo más relevante es el trabajo político que se siga haciendo, y que no dejemos de trabajar con nuestras gestiones y con los lugares en los que estamos ocupando en miras a una elección. Van a ser unas elecciones atípicas en las cuales creo que la gente más va a valorizar el trabajo que hemos tenido todos estos años, que lo poco que podamos hacer en los meses que vienen. Así que yo creo que al ser un año distinto, la verdad a mí no me cambia el que sea lo más pronto o más alejada la fecha de las elecciones, sino que creo que no hay que tener la mirada puesta en eso, sino que la mirada hoy la tenemos que tener puesta en el trabajo del día a día. Exacto, o el tema del desdoblamiento, porque bueno, yo creo que hoy los ciudadanos saben merituar muy bien lo que puede haber hecho un legislador en la provincia de un legislador nacional, ¿no? Así es, y aparte lo que no has hecho en todo este tiempo no lo vas a hacer en los últimos meses. No, claro, no va a salir desesperadamente a recuperar en pocos días lo que no hiciste en años. Doctora Silvina Avilés, senadora, muchísimas gracias por la charla. Lo seguiremos haciendo a partir de lo que sancionen definitivamente la otra semana, y hablaremos después ya en el plano político, ¿no? Cómo lo van a dirimir a este tema de las candidaturas dentro de lo que es tu espacio, tu partido político. Así que la idea será seguir charlando como siempre, Silvina. Bueno, con mucho gusto, Daniel, siempre un gusto charlar con vos. Te mando un beso, que estés muy bien, gracias. Un beso, que andes muy bien, hasta luego. Querido.